Ok chicos, ahora vamos a ver la aplicación de teoremas de congruencia. Y tenemos el primer ejemplo. Y dice, si la línea de A a B es paralela a la línea de DF, también tenemos que la línea de A a C va a ser paralela a la línea de EF. Y sabemos que CB de C a B es igual o aproximadamente igual a DE, perdón. Y nos pide demostrar que el triángulo de ABC es igual o aproximadamente igual al triángulo de FDE. Entonces, empezamos. Si los lados AC y EF son paralelos, la recta CE es secante. Por lo tanto, vamos a obtener que los ángulos que tenemos aquí de C y de E van a ser los mismos. Son alternos internos. Entonces decimos que el ángulo de C es igual al ángulo de E. Ahora tenemos los lados AB y DF y también son paralelos. Por lo tanto, la línea que existe de CE es secante. Por lo tanto, el ángulo D y el ángulo B van a ser iguales. El ángulo D va a ser igual al ángulo B. Pero también nos dice que la línea de CB es igual o aproximadamente igual a la línea de DE. Y con esto concluimos que por el teorema de ángulo, lado ángulo, concluimos que estos son un triángulo congruente, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ok, ahora tenemos el siguiente ejemplo y dice, si AAB es bisectriz del ángulo CAD y AC es igual o aproximadamente igual que AD, demuestre que BE es bisectriz del ángulo CBD. Primeramente hay que recordar que es una bisectriz. Una bisectriz es la línea que parte justamente a la mitad un ángulo. Teniendo en cuenta eso, decimos lo siguiente. Si la recta AC es igual o aproximadamente igual a AD, y por definición tenemos que la recta AB está partiendo el ángulo de CAD, vamos a decir que el ángulo que nosotros tenemos en CAB va a ser igual al ángulo que tenemos en DAB. Y por ser AB una distancia común en los dos triángulos, obtenemos que AB es igual a BA en este triángulo. Obtenemos por el teorema
de lado, ángulo, lado, que estos son congruentes. Por lo tanto, decimos que el ángulo EBA es el mismo que el ángulo ABE. Y teniendo en cuenta que CBA más el ángulo CBE tiene que ser igual al ángulo DBA más el ángulo DBE. Y decimos que por ser triángulos congruentes, los ángulos homólogos en los triángulos congruentes son iguales. Entonces decimos que el ángulo de CBA, perdón, más el ángulo de CBE va a ser igual al ángulo de DBA más el ángulo de DBE. ¿Qué me quiere decir? El ángulo CBA más el ángulo CBE es igual al ángulo DBA más el ángulo DBE. Por lo tanto, si yo digo que el ángulo CBA, que está comprendido aquí, y el ángulo DBA está comprendido aquí, y estos dos son congruentes, me va a quedar que el ángulo CBE es igual al ángulo DBE. ¿Y qué me quiere decir esto? Que estos dos ángulos son los mismos. Quiere decir que la línea de BAE es la bisectriz de CBD. Ok, ahora tenemos el siguiente problema. Y dice, si el ángulo DBC y el triángulo de la línea DB es perpendicular al AC, demuestra que los triángulos DBC y ACB son congruentes y determina los valores de X y Y. Ok, ahora teniendo la figura, nos damos cuenta que nos piden el valor de X y el valor de Y, donde X es un lado y Y es un ángulo. Entonces empezamos y decimos que el ángulo que se encuentra en CEB es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque nos dicen que la línea que está en DB es perpendicular a AC. O sea que aquí existen 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que está en DBC, que es DBC, es de 45 grados. Y otra cosa que nos dicen es que el ángulo de DCB completo es de 111 grados. Teniendo en cuenta esto, decimos que el ángulo de CEB más el ángulo que va a estar en EBC es igual más el ángulo, perdón, que está en SB es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque en un triángulo, la suma de los triángulos, de los ángulos internos, suman 180 grados.
Aquí es un 5, perdón. Pues entonces decimos que 90 más 45 más el ángulo de SB es igual a 180 grados. 90 más 45, 135. Está sumando, pasa restando. Y nos va a quedar que el ángulo de ECB es igual a 45 grados. Entonces vamos a tener aquí 45 grados y un ángulo de 90 grados. Y seguimos. Ahora decimos que el ángulo que hay en AC, en AS va a ser igual al ángulo que está en CEB más el ángulo que está en AEB, que es AEB. Y decimos que conocemos que el ángulo de AEC son 180 grados por ser un ángulo llano, más el ángulo CEB, que lo conocemos que son 90 grados. Por lo tanto, vamos a obtener que el ángulo de AEB son 90 grados. Aquí son 90 grados. Teniendo en cuenta eso, llegamos a lo penúltimo y decimos en el triángulo que está en ABE, que es ABE, sabemos que el ángulo de AEB más el ángulo de EAB es más el ángulo de ABE es igual a 180 grados. El primero es de 90 grados, el segundo es de 24, el ángulo que queremos saber, esto va a ser igual a 180. 90 más 24 nos va a dar 114. Menos 180 menos 114 nos va a dar un ángulo de 66 grados. Por lo tanto, este ángulo es de 66 grados. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo que va a estar comprendido en CBA, que es CBA, va a estar dado por CBE más la suma de ABE. Entonces vamos a obtener que es 45 más 66, entonces igual a 111. Ahora, por último vamos a decir que el ángulo de ACB va a ser igual al mismo ángulo que está en CSB. Por lo tanto, la línea que está de CB y BC en los triángulos de BC y el triángulo ACB va a ser la misma. Comparten este ángulo y la línea esta. Y el otro es que el ángulo que está en ABC es el mismo que está en CBA. ¿Ok? Por esto decimos que es el teorema del ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y decimos que son congruentes. Ok, ahora tenemos la siguiente figura. Y dice, en la figura OQ es igual o aproximadamente igual a PQ. OQ es aproximadamente igual a PQ. Y QS es aproximadamente igual a QR. U es el punto medio de Q a Q a S. Y T es exactamente el punto medio que está en Q a R. Medio que O, Q, R
el ángulo que está en OQR es aproximadamente igual también a PQS. Con eso tenemos que demostrar nosotros que la distancia que hay de O a U es igual la misma que está en P a T. Ok, como habíamos leído en el problema, entonces decimos que la distancia que hay entre QS y QR van a ser la misma. QS y QR es la misma. Ok, pero como U y T en estos casos son iguales porque se están partiendo a la mitad, vamos a decir que QT es igual a QU. ¿Ok? Por lo tanto, los ángulos OQR va a ser igual o casi igual al ángulo PQS. Pero nosotros también sabemos que el ángulo OQR va a ser igual a OQS más SQR. Y el ángulo PQS va a ser igual al ángulo PQR más el ángulo RQS. Por lo tanto, decimos que si el ángulo OQR es igual a PQS, igualamos y decimos que el ángulo OQS más el ángulo SQR va a ser igual al ángulo PQR más el ángulo RQS. Pero como el ángulo SQR es igual a RQS, SQR es igual al ángulo RQS, decimos que OQS y PQR van a ser el mismo ángulo. Y como sabíamos que la distancia de O a Q es igual o semejante a PQ, optamos que el triángulo TQP y UQO van a ser igual. ¿Por cuál? Por el lado del teorema del lado ángulo lado. ¿Por qué? Tenemos que este lado y este lado son semejantes, este ángulo y este ángulo son semejantes y estas distancias son iguales. Por lo tanto, los lados homólogos en un triángulo congruente son iguales.